Así que con ustedes, Stephanie Espinosa. Buenas tardes. Bueno, en el día de hoy daré una presentación que lleva como título Una perspectiva de la microextracción en fase sólida, que está dentro del curso denominado Desarrollo Analítico de Métodos Instrumentales para Identificación y Cuantificación por Cromatografía de Gases con Detección por Espectrometría de Masas, en modo CIMI-SCAN. Como dijo Luis, me llamo Stephanie Espinosa, soy especialista de aplicaciones en Promer. Un momento que no me pasa la siguiente diapositiva. Bueno, el contenido de esta presentación inicia explicando la importancia de la preparación de la muestra en un proceso analítico. Después, algunas diferencias entre técnicas de extracción, haciendo énfasis en la microextracción en fase sólida, los modos de operación, fibras de recubrimientos, consideraciones del procedimiento de extracción y comentarios finales. Entonces, la preparación de muestra es uno de los pasos que lleva mayor cantidad de tiempo durante el proceso analítico. Es importante realizar una preparación de muestra porque la mayoría de los equipos que se realizan para la separación y cuantificación no manejan directamente la matriz de la muestra. Entonces, por eso lo que necesitamos es aislar los componentes de interés mediante procedimientos de extracción y procesos de limpieza, dependiendo. También, de acuerdo al nivel de detección del instrumento analítico, a veces es necesario hacer un enriquecimiento. Algunas técnicas de extracción en muestras acuosas pueden ser las siguientes. La primera es extracción líquido-líquido, que es la que se realiza en un embudo y se separa la fase orgánica y la fase acuosa. En la orgánica es donde van a estar nuestros analitos. Otra es la extracción líquida soportada, en la cual se utiliza un solvente que retiene toda la muestra y posteriormente se diluye con un solvente orgánico los analitos de interés. Y la extracción en fase sólida, lo interesante es que es la más sensible y además nos permite tener una muestra mucho más limpia. El proceso es el siguiente. Primero, la muestra se diluye y los analitos quedan atrapados en ese solvente, generalmente mediante interacciones hidrofóbicas entre el analito y el solvente. Después se hace una limpieza para deshacerse de esos analitos que no queremos y por último se agrega otro solvente para eludir esos que sí queremos. Y la diferencia entre la micro SP pues es que todo está miniaturizado, se utiliza menor volumen de muestra y además también menor volumen de solvente. Es importante decir que esta técnica es exhaustiva, es decir que extrae todo el analito presente en la muestra. A diferencia de la microextracción en fase sólida, que se fundamenta en una condición de equilibrio, es decir que la cantidad total del analito se divide entre la muestra y la fibra, mediante una relación por la constante distribución que relaciona la concentración que está en la fibra y la concentración del analito que está en la muestra. La microextracción en fase sólida tiene dos etapas. Primero la absorción, que es en donde se extrae el analito, y posteriormente la desorción, que en este caso se realiza en el inyector de un cromatógrafo de gases. Y las principales ventajas de esta técnica es que reduce el uso de solventes, en algunas ocasiones directamente no se utiliza, permite ser automatizado y es mucho más rápido hasta haciéndolo manual comparado con la SPE. Tiene diferentes modos de extracción. Cuando la fibra entra en contacto directo con la muestra, pues se llama extracción por inmersión directa y permite una extracción mucho más rápida. En este caso, como está sumergida la fibra, pues es necesario que se lleve a cabo la agitación y se defina el tipo de agitación y la velocidad. Una similar a la inmersión directa es cuando la fibra está protegida con una membrana, y eso ocurre cuando en nuestra muestra tenemos interferencias con altas masas molares, como por ejemplo proteínas o ácidos úmicos. Cuando nosotros tenemos esas mismas interferencias, pero nuestros analitos son relativamente volátiles, entonces podemos utilizar el modo de extracción en el espacio de cabeza, en donde no está directamente la fibra en contacto con la muestra. Aquí observamos el dispositivo de SPME,
que es una jeringa, tiene una aguja que permite la perforación de los viales y la introducción de la fibra, ya sea directamente en contacto con la muestra o en el espacio de cabeza, como vimos anteriormente, y la protege y permite una mejor manipulación. También podemos observar aquí que las fibras existen de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando tiene este resorte es cuando se utiliza el dispositivo de manera manual, y cuando no lo tiene es cuando se utiliza de manera automatizada. También observamos que en esta parte superior tiene diferentes colores que se colocan dependiendo de la composición de la fibra. Además, este dispositivo permite que se realicen análisis de campo, y la técnica en sí puede ser utilizada en muestras ya sea líquidas, sólidas o gaseosas. Y lo interesante también es que integra el muestreo, extracción, concentración y producción de la muestra en un solo dispositivo. Aquí algunos tipos de recubrimiento. Existen diferentes tipos de recubrimiento. Polimérico, normalmente se lleva a cabo una extracción por absorción de los analitos, y cuando este recubrimiento tiene incrustados algunas partículas de otro compuesto, se lleva a cabo el mecanismo principalmente por absorción. Y aquí podemos observar esta clasificación de recubrimientos que permiten la absorción de analitos y otros que permiten la absorción. También los clasifica de acuerdo a su polaridad. Esto depende también de la polaridad del analito. Y podemos ver que los principales recubrimientos son los de polimetilsiloxano, son apolares. Aquí tenemos diferentes niveles de espesor. También vemos el de poliacrilato, también están aquí las estructuras moleculares. Y a diferencia del PDMS, pues es un recubrimiento polar, al igual que el de polietilenglicol. Cuando tenemos entonces en la absorción es que tenemos, vamos a decir, un recubrimiento compuesto que tiene, ya sea, en este caso, todos los recubrimientos son bipolares, es decir, que tienen un recubrimiento apolar y otro polar. En este caso, observamos el último, que sería el bipolar, que tiene un recubrimiento base de polimetilsiloxano y tiene partículas de carboxeno. En esta gráfica de aquí, observamos que cuando tenemos recubrimientos apolares y comparamos su nivel de espesor, a menores espesores permite extracción de analitos de mayores masas molares. Entonces, a medida que el espesor aumenta, el rango de masas molares es mucho más limitado. Y también observamos que cuando trabajamos con recubrimientos con una polaridad mayor, entonces los analitos que se pueden extraer tienen una masa mucho menor. Y en esta gráfica de aquí, que relaciona la volatilidad y la polaridad de los analitos, pues podemos ver cuáles son los recubrimientos que se pueden usar. Aquí compara los diferentes tamaños o espesores del polimetilsiloxano, y nos dice que cuando tenemos compuestos relativamente volátiles, es mejor optar por uno de mayor espesor. Normalmente esto ocurre, como se presentó en esta gráfica de aquí, porque cuando tenemos espesores menores, podemos trabajar con analitos de un mayor peso molecular, y eso disminuye entonces, disminuye entonces su volatilidad. También comparamos que aquí cuando trabajamos con mayores polaridades, las fibras que mejor se acomodan serían la carbowax y la de poliacrilato, ya sea en polaridades altas y volatilidades también, volatilidades bajas. Ok, entonces, algunas consideraciones en el procedimiento de SPM. El primer paso es el preacondicionamiento de la fibra. Nosotros
exponemos la fibra al puerto de inyección, en este caso el precondicionamiento en el cromatógrafo de gases, al puerto de inyección para poder desorber cualquier impureza que se encuentre en la fibra antes de hacer la extracción. Y se utiliza el modo split para que si existe alguna impureza no entre a la columna. De todas maneras, se sube también la temperatura del horno para eliminar cualquier impureza que pueda haber entrado en la columna. Y posteriormente esa fibra se guarda en un vial cerrado y en una atmósfera inerte de nitrógeno. Aquí, en esta tabla, están las temperaturas recomendadas por un fabricante y también los tiempos recomendados que tienen que estar expuestas a esas temperaturas. Aquí observamos que a menor espesor, la fibra puede soportar temperaturas más altas y por más tiempo. Ya cuando se hace el método de extracción hay que considerar algunas variables, como por ejemplo el tiempo. En el equilibrio se obtiene una mayor sensibilidad y se pueden modificar algunas condiciones en la muestra para poder desplazar el equilibrio y obtener mayores cantidades de extracción. Y además también se puede hacer en el preequilibrio, tiene un mayor rendimiento porque es mucho más rápido y permite la automatización también porque se puede controlar mucho mejor. Y en esta gráfica de aquí se observa que como en esta sección hay un cambio bastante rápido y la velocidad es mucho más rápida, pues cuando optamos por tomar o terminar nuestro ensayo a este tiempo, pues tenemos una mayor probabilidad de tener un error, porque los cambios en el tiempo son muy grandes. A medida que nos acercamos al equilibrio, pues tenemos menos probabilidades de tener un error porque los cambios pues son más lentos. Otra consideración es el método de agitación. Este facilita el transporte de masa y permite también un menor tiempo de extracción. El volumen de la muestra normalmente aumenta, a mayor volumen aumenta la cantidad extraída, pero esto tiene un límite y normalmente ese límite, dependiendo, está dentro de los 10 mililitros. También algunas condiciones que se pueden cambiar son la fuerza iónica, agregando una sal. Normalmente la que se utiliza es cloruro de sodio, y esta lo que ocasiona es un efecto salado. Mejora la reproducibilidad cuando se saturan las muestras de dicha sal y así permite entonces tener una fuerza iónica constante. En este ejemplo se comparan dos analitos apolares, incrementando la concentración de cloruro de sodio, y se observa entonces que aumenta la cantidad extraída del analito. Pero es importante decir que esto ocurre cuando son analitos apolares. Hay que tener cuidado cuando son analitos polares, y normalmente se recomienda que se hagan ensayos para determinar esta gráfica. También se puede modificar el pH, considerando que la extracción que se hace de los analitos es cuando ellos están en estado neutro, es decir, cuando no está disociado el ácido, por ejemplo. Entonces, si nosotros modificamos el pH y disminuimos a 2 unidades el pKa, el pH es menor a 2 unidades del pKa del ácido, pues tenemos mayor concentración de dicho ácido en la fibra. Pasa igual cuando tenemos analitos básicos, pero inverso a lo anterior, es decir, que tenemos un pH mayor a 2 unidades de pKa. Y el último paso, el segundo paso, sería la desorción térmica en el cromatógrafo de gases. Es importante considerar el flujo del gas portador, la temperatura y tiempo de desorción para asegurarnos de que todo el analito que está en la fibra se desorba completamente. También es importante que el liner sea lo más similar en diámetro a la fibra para que así se haga un calentamiento reproducible y eficaz. Y en este caso también el fabricante recomienda, dependiendo del tipo de recubrimiento y del espesor que tenga, una temperatura de desorción. Algunas veces directamente se utiliza la temperatura máxima soportada. Y como comentarios finales, pues un resumen, recordar que existen diferentes tipos de colocar la fibra
Eso depende del analito, de la volatilidad que tenga, si la muestra tiene interferencias. También es importante decir que el recubrimiento asegura una extracción eficiente, o sea que la selección de él es muy importante, no solamente de su composición química, sino también del espesor que pueda tener. Y, pues, también es importante decir que cuando tenemos recubrimientos compuestos, como por ejemplo estos de aquí, o cuando tenemos, este tiene 3 compuestos diferentes, pero si tenemos el carboxen PDMS, nos asegura extracciones de analitos en trazas y mejores eficiencias. Y pues muchas gracias por la atención. Es todo.